En un tranquilo barrio de la Ciudad de México vive Ricardo, un hombre de mediana edad con ojos llenos de ambición y una sonrisa cautivadora. Siempre ha tenido grandes sueños y aspiraciones, pero la vida no siempre ha sido generosa con él. Ricardo siempre supo que el dinero podía abrir puertas y hacer realidad deseos, pero lamentablemente sus finanzas nunca estuvieron a la altura de sus ambiciones. Trabajaba duro, pero los obstáculos parecían estar siempre en el camino hacia sus metas. Fue entonces cuando conoció a doña Mercedes, una mujer anciana e increíblemente rica que vivía en una mansión lujosa en el barrio. Ricardo inmediatamente percibió la oportunidad que se le presentaba. Vio en doña Mercedes no solo a una mujer anciana, sino también una solución para sus problemas financieros. Con su encanto característico y palabras bien elegidas, Ricardo logró conquistar el corazón de doña Mercedes. Y así, en una ceremonia discreta en la casa de la anciana, los dos se convirtieron en marido y mujer. Para Ricardo, el matrimonio era más que una simple unión de amor. Era un medio para alcanzar sus ambiciones más profundas y realizar sus deseos más secretos. Vio en doña Mercedes no solo a una esposa, sino también una fuente de riqueza y estabilidad financiera. Pero lo que Ricardo no esperaba era que el destino le tuviera sorpresas guardadas. La vida con doña Mercedes no sería tan simple como él imaginaba. Y los giros inesperados que aguardaban esta historia de matrimonio por interés lo llevarían a descubrir el verdadero significado de la palabra riqueza. En la mansión de doña Mercedes, cada día parecía traer consigo una nueva revelación. Su casa, un lugar de tranquilidad y opulencia, escondía secretos que ningún extraño jamás sospecharía. Cuando Ricardo entró en la vida de doña Mercedes, también ingresó en un mundo de lujo y extravagancia. Quedó maravillado con los exuberantes jardines, los muebles suntuosos y los sirvientes que corrían para atender cada deseo de la anciana. Pero detrás de la fachada de riqueza, había algo más, algo que Ricardo no podía ver a simple vista. Pronto descubrió que doña Mercedes no era solo una mujer rica, también era una mujer sabia y perspicaz, con una mente aguda y una visión clara del mundo que la rodeaba. A medida que los días se transformaban en semanas, Ricardo comenzó a darse cuenta de que doña Mercedes era mucho más que una simple esposa rica. Era una mujer de gran compasión y generosidad, que utilizaba su riqueza no solo para su propio confort, sino también para ayudar a los menos afortunados. Presenció cómo abría las puertas de su mansión para albergar a los necesitados, cómo distribuía comida y ropa a los pobres y cómo siempre estaba lista para ofrecer una palabra de consuelo y consejo a quienes lo necesitaban. Para Ricardo, esta revelación fue un despertar. Se dio cuenta de que había más en la vida que simplemente dinero y estatus. Vio en doña Mercedes un ejemplo de generosidad y compasión, cualidades que admiraba y deseaba cultivar en sí mismo. Y así, mientras continuaba su vida junto a doña Mercedes, Ricardo comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Aprendió que la verdadera riqueza no reside en posesiones materiales, sino en bondad, generosidad y amor por los demás. Y esta lección, sabía, quedaría grabada para siempre en su corazón. A medida que los días pasaban en la mansión de doña Mercedes, una sorprendente vuelta de tuerca comenzó a desenvolverse. Esa mujer a la que los médicos prácticamente habían dado por perdida, estaba lentamente transformándose ante los ojos de todos, incluido Ricardo. Al principio, era apenas una leve mejora en su semblante, un brillo en los ojos que no se veía desde hace mucho tiempo. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más evidente que algo extraordinario estaba sucediendo. Los médicos, inicialmente escépticos, se quedaron perplejos ante la milagrosa recuperación de doña Mercedes. Sus visitas a la mansión se volvieron más frecuentes, sus exámenes más detallados, pero nada parecía explicar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, doña Mercedes seguía sorprendiendo a todos a su alrededor. Su energía aumentaba cada día, su voz se volvía más firme y sus risas más frecuentes. Parecía rejuvenecida, como si estuviera recuperando la juventud perdida. Ricardo, quien inicialmente se había casado con ella por interés, ahora se encontraba siendo testigo de un verdadero milagro. La miraba con admiración y perplejidad, sin poder entender cómo alguien podía pasar de estar tan cerca de la muerte a una recuperación tan impresionante. Para él, era como si una nueva luz hubiera sido encendida en la mansión, iluminando todos los rincones oscuros y trayendo esperanza para todos los presentes. Era como si el destino mismo estuviera interviniendo, dando una segunda oportunidad a doña Mercedes y a todos aquellos que la amaban. Y así, mientras el misterio de la milagrosa recuperación de doña Mercedes seguía intrigando a todos, una cosa era segura, la vida en la mansión nunca sería la misma. Y cualquiera que fuera el futuro, todos estaban listos para enfrentarlo juntos, con valentía y gratitud por el regalo inesperado que habían recibido.
Conforme los días pasaban en la mansión, una sombra comenzó a cernirse sobre la relación de Ricardo con doña Mercedes. Ella percibió algo que le habían ocultado desde el principio. Doña Mercedes, con su astucia y perspicacia, empezó a unir las piezas del rompecabezas. Se dio cuenta de que su matrimonio con Ricardo no era lo que parecía. En lugar de basarse en amor y compañerismo, era una alianza motivada por el interés financiero de Ricardo. Al confrontarlo, doña Mercedes no escatimó palabras. Expuso la verdad cruda, dejando a Ricardo sin palabras y sin excusas. Se encontró ante la mirada acusadora de la mujer a la que había engañado, sin tener a dónde ir. Para Ricardo, fue un momento de profunda vergüenza y humillación. Se dio cuenta de que su codicia lo había llevado a un callejón sin salida, donde ahora estaba completamente expuesto y desprotegido. Mientras intentaba encontrar una manera de redimirse, doña Mercedes estaba determinada a hacer justicia. No permitiría que Ricardo saliera impune por sus acciones despreciables. Estaba decidida a exponer su fraude para que todo el mundo lo viera, para que nadie más cayera en la misma trampa que ella. Y así, mientras la verdad sobre el matrimonio por interés de Ricardo salía a la luz, él se encontraba enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Se dio cuenta de que el dinero y la codicia nunca podrían reemplazar el verdadero valor de la honestidad y la integridad. Y mientras luchaba por reconstruir su vida, sabía que nunca volvería a cometer el mismo error. A medida que la verdad sobre el matrimonio por interés de Ricardo se difundía, él sentía el peso del desprecio y la desconfianza de la comunidad. La gente lo miraba con miradas de reproche y juicio, susurrando palabras duras a sus espaldas. Sus antiguos amigos y colegas de trabajo lo evitaban, negándose a asociarse con alguien que había traicionado la confianza de una mujer anciana y vulnerable. Se encontraba aislado, sin nadie en quien confiar o apoyarse. Incluso en su propia casa, no podía escapar del peso de su culpa. Cada mirada de doña Mercedes era un recordatorio doloroso de su traición, cada palabra era como un cuchillo afilado cortando profundamente en su alma. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había sido tan ciego por la codicia y el deseo de riqueza que había sido capaz de hacer algo tan despreciable. Se arrepentía amargamente de sus acciones, deseando poder retroceder en el tiempo y hacer lo correcto. Pero no importaba cuánto lamentara o se arrepintiera, no había manera de deshacer lo que se había hecho. Estaba condenado a vivir con las consecuencias de sus elecciones, enfrentando el desprecio de las personas y luchando por reconstruir su vida desde cero. Mientras tanto, doña Mercedes parecía cada vez más radiante. Su recuperación milagrosa no solo la había devuelto a la vida, sino que también le había dado una nueva perspectiva. Se sentía fortalecida por la verdad que se había revelado y decidida a seguir adelante con su vida, dejando atrás a aquellos que habían traicionado su confianza. Y así, mientras Ricardo luchaba por encontrar redención, doña Mercedes seguía adelante, más fuerte y determinada que nunca. Y aunque el camino por delante fuera incierto para ambos, una cosa era segura, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Mientras Ricardo luchaba con el peso de sus acciones, una chispa de esperanza comenzaba a brillar dentro de él. Se daba cuenta de que, a pesar de todos los errores que había cometido, aún había una oportunidad de redimirse y hacer lo correcto. Sabía que no sería fácil. Reconstruir su vida desde cero sería una tarea ardua y llena de desafíos. Pero estaba decidido a seguir adelante y aprender de sus errores. Comenzó pidiendo disculpas a doña Mercedes, sinceramente arrepentido por el sufrimiento que le había causado. Aunque sus palabras no podían deshacer lo que se había hecho, esperaba que fueran un primer paso en la dirección correcta. Además, se comprometió a reconciliarse consigo mismo, buscando el perdón interior que tanto necesitaba. Se propuso vivir una vida más honesta e íntegra, donde sus acciones reflejaran sus verdaderos valores y principios. Pero el camino de Ricardo hacia la redención estaba lejos de ser fácil. Enfrentaba el desprecio y la desconfianza de las personas a su alrededor en cada paso del camino. Se encontraba constantemente luchando contra la tentación de rendirse y volver a su antigua forma de vida. Sin embargo, encontraba consuelo en la esperanza de un futuro mejor. Creía que, con perseverancia y determinación, podría superar sus errores pasados y construir una vida digna de orgullo y respeto. Y así, mientras continuaba su viaje de autoconocimiento y redención, Ricardo sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo con valentía y determinación. Estaba listo para dejar el pasado atrás y abrazar el futuro con los brazos abiertos. Después de exponer la verdad sobre Ricardo, doña Mercedes decidió tomar medidas para asegurarse de que nadie más cayera en la misma trampa que ella. Determinada y valiente,
decidió denunciar a Ricardo ante las autoridades competentes. Sabía que no sería fácil enfrentarse al hombre que la había engañado, pero su indignación y sentido de justicia la impulsaban hacia adelante. Estaba decidida a hacer que él respondiera por sus acciones y evitar que otras personas fueran víctimas de su engaño. Con determinación, doña Mercedes buscó la ayuda de abogados y autoridades legales para asegurarse de que su caso fuera tratado con seriedad y justicia. Estaba decidida a usar su voz para proteger a los vulnerables y exponer a aquellos que actuaban con mala fe. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Sabía que no podía escapar de las ramificaciones legales de su comportamiento deshonesto y estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Para él, la denuncia de doña Mercedes fue un momento de profunda reflexión y arrepentimiento. Se dio cuenta del daño que había causado y estaba determinado a hacer lo necesario para redimirse y reparar los daños que había causado. Mientras el caso seguía su curso legal, doña Mercedes permanecía firme en su determinación de buscar justicia. Sabía que su denuncia no solo castigaría al hombre que la había engañado, sino que también serviría como una advertencia para otros que pensaban seguir el mismo camino. Y así, mientras el proceso legal avanzaba, doña Mercedes permanecía firme en su búsqueda de justicia. Estaba decidida a asegurarse de que su voz fuera escuchada y de que su caso fuera tratado con la seriedad y la dignidad que merecía. Ricardo se encontraba en una encrucijada, enfrentando una batalla interna entre el remordimiento por lo que había hecho y el deseo de redimirse. Sabía que no podía simplemente deshacer el pasado, pero estaba decidido a hacer lo que pudiera para corregir sus errores. Cada día era una lucha contra los sentimientos de culpa y vergüenza que lo consumían. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo había sido capaz de traicionar la confianza de una mujer anciana y vulnerable por codicia y ambición. Pero, a pesar de todo, había una pequeña chispa de esperanza dentro de él. Una vocecita en el fondo de su mente que le decía que aún había una oportunidad de redimirse, de hacer las cosas bien. Comenzó haciendo pequeños gestos de bondad y generosidad, buscando ayudar a los demás siempre que podía. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro mejor. También buscó ayuda profesional, buscando asesoramiento y orientación para enfrentar sus sentimientos de culpa y arrepentimiento. Sabía que no podía hacerlo solo y estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario para convertirse en una mejor persona. Mientras continuaba su viaje de autoconocimiento y redención, encontraba consuelo en la esperanza de un futuro mejor. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo con valentía y determinación. Y así, mientras luchaba por encontrar el perdón y la redención, Ricardo sabía que había esperanza. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para reconciliarse consigo mismo y con aquellos a quienes había lastimado. Mientras Ricardo intentaba redimirse, se encontraba enfrentando la dura realidad de la soledad. La gente a su alrededor lo evitaba, negándose a asociarse con alguien que había traicionado la confianza de una mujer anciana y vulnerable. Se vio aislado, sin nadie en quien confiar o apoyarse. Sus antiguos amigos y colegas de trabajo lo miraban con desprecio, dándole la espalda como si fuera una figura repugnante. Esta soledad era un recordatorio constante de sus errores pasados, un castigo que llevaba consigo en cada momento del día. Se preguntaba si algún día sería capaz de redimirse, si algún día sería capaz de reconstruir las relaciones que había destruido. Pero, a pesar de todo, había una pequeña chispa de esperanza dentro de él. Una vocecita en el fondo de su mente que le decía que aún había una oportunidad de redimirse, de hacer las cosas bien. Comenzó a reflexionar sobre sus acciones pasadas, tratando de entender qué lo había llevado a traicionar la confianza de doña Mercedes. Se comprometió a aprender de sus errores y a hacer el trabajo necesario para convertirse en una mejor persona. También buscó formas de reconectarse con aquellos a su alrededor, tratando de reconstruir las relaciones que había destruido. Sabía que no sería fácil, pero estaba determinado a hacer todo lo posible para reparar el daño que había causado. Mientras continuaba su viaje de autoconocimiento y redención, encontraba consuelo en la esperanza de un futuro mejor. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo con coraje y determinación. Y así, mientras luchaba por encontrar el perdón y la redención, Ricardo sabía que había esperanza. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero estaba determinado a hacer todo lo posible para reconciliarse consigo mismo y con aquellos a quienes había lastimado. Mientras Ricardo buscaba redimirse, doña Mercedes seguía adelante con su vida de manera inspiradora. A pesar de todo lo que había enfrentado, encontraba fuerza en su determinación y resiliencia. Se vio rodeada por un círculo de apoyo,
formado por amigos verdaderos y familiares leales que la ayudaron a superar los desafíos que enfrentaba. Estaban ahí para ella en los momentos difíciles, ofreciendo su amor y apoyo incondicional. Además, doña Mercedes descubrió una nueva pasión por la vida. Se dedicó a explorar nuevos pasatiempos e intereses, encontrando alegría en las pequeñas cosas y disfrutando cada momento al máximo. También se convirtió en defensora de los derechos de los adultos mayores, usando su voz para luchar por aquellos que a menudo son olvidados por la sociedad. Se comprometió a asegurarse de que nadie más pasara por lo que ella había pasado, trabajando incansablemente para garantizar que los adultos mayores recibieran el respeto y la dignidad que merecían. Mientras tanto, Ricardo continuaba su viaje de autoconocimiento y redención. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero estaba determinado a hacer lo que pudiera para ser una mejor persona. Se encontraba aprendiendo lecciones valiosas de sus experiencias pasadas, creciendo y evolucionando como individuo. Se comprometió a vivir una vida más honesta e íntegra, donde sus acciones reflejaran sus verdaderos valores y principios. Y así, mientras doña Mercedes seguía adelante con su vida, encontrando alegría y propósito en cada día, Ricardo continuaba su jornada de redención, buscando hacer las paces consigo mismo y con aquellos a quienes había perjudicado. Y aunque el camino por delante era incierto, ambos estaban determinados a enfrentarlo con coraje y determinación. Gracias por ver el video. Si te gustó lo que viste, compártelo con tus amigos. Y no te olvides de echarle un vistazo al próximo video que aparecerá en pantalla. Hasta luego.